Hola tripulantes, bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de esta guía operativa. Es importante que analicemos este documento, pues tras su análisis nos hemos dado cuenta que aquí viene todo lo que debemos de hacer, lo que tanto preguntamos, ¿y esto cómo se hace? ¿Y cuáles son los pasos? ¿Y esto por qué? Bueno, quédense a ver este video para que puedan dar solución a todas las situaciones que pasan en nuestro día a día. Y aquí tenemos el protocolo de actuación. Es importante tener un documento dirigido a la comunidad educativa, es decir, padres, madres de familia, tutores o tutoras, que les proporcione una orientación respecto a la detección temprana. No hay que esperarnos a que las cosas sucedan para actuar, para conocer ese tipo de programas, de protocolos. Es importante que nos vayamos dando cuenta de esas situaciones y detectarlo y atender a esos casos que se presentan de abuso sexual, de acoso, violencia escolar, maltrato infantil y conductas suicidas en las escuelas de educación básica, oficiales y particulares. Que se dan, maestra, casos a diario, como no nos podamos imaginar, suceden esto. Y si nosotros podemos detectar y ayudar a los estudiantes antes de que esto suceda, pues qué mejor, ¿verdad? Pero en caso de que suceda, los directores irán a documentarse en la guía de prevención y detección temprana y protocolos de actuación en caso de cualquier incidencia. Ese es un documento que está muy fácil de leer. Ahí les marca paso a paso qué hacer. En la mayoría de los casos es paso uno, habla el 911, paso 2, resguarda al niño, paso 3, etcétera. Ahí viene paso por paso, porque a veces nuestro instinto humano nos lleva a actuar de manera diferente. Y ese actuar de manera diferente nos puede meter en problemas. Entonces es muy importante que casi creo que de memoria, maestra, nos sepamos este protocolo de cómo actuar en los diferentes escenarios que pudieran llegarse a presentar en la escuela. Esta guía o este protocolo está coordinado por el Estado en cuanto a seguridad escolar. Entonces, ellos también deben estar enterados cuando suceden cosas. Y nos han pasado no solamente casos graves, y a veces porque esos casos graves no salen en la tele o no salen en las redes, quiere decir que no pasan. Es más común de lo que pensamos que los niños lleven cualquier tipo de navaja, cualquier tipo de pistolas o sustancias ilícitas. Es muy frecuente, ¿verdad? Que pasan estos casos. Por eso es muy importante sabernos el protocolo y actuar de manera que podamos prevenir lo más posible. Y también como papás, bueno, en este caso está hablando de lo que deben de realizar al interior de la escuela, pero como papás revisar y estar al pendiente de los objetos que los alumnos llevan. A veces nos suceden situaciones de niños muy pequeños que ni siquiera saben cuál es el contenido de ciertas bolsitas que llevan a la escuela o ven alguna caricatura, algún video y se les hace inofensivo llevar un tipo de arma punzocortante o demás. Entonces, como papás, estar bien al pendiente porque sí es algo que sucede y sucede más de lo que quisiéramos. Sí, y es bien preocupante, maestra, es bien preocupante porque cuando pasan las cosas uno se queda, ¿cómo? Pero tan chiquito, no lo imaginabas. Y muchas veces los papás, este, dicen o decimos, ¿verdad? Porque yo también tengo hijos de que no, mi hijo no pudo ser capaz de eso, no puede, pero sí, se ha pasado mucho. En este mismo manual y protocolos de seguridad escolar vienen también algunas situaciones de contingencia, como lo que tiene que ver con el clima, algunos accidentes, también de que se presenten abejas o algo, eso es la presencia de fauna silvestre, incendios, fuga de gas, etcétera. Entonces ahí también viene el paso a paso de qué hacer. Les digo, casi siempre es primero hablamos a 911, solicitamos el servicio que vayamos a requerir y es atendido, ¿no? Por el Departamento de Seguridad Escolar. Han brindado, al menos aquí en Nuevo León, esa facilidad de atención para los muchos situaciones que se llegan a presentar en las escuelas. Entonces, el directivo tiene la obligación y la responsabilidad de notificar todas estas situaciones que puedan llegar a pasar
para que se sepa cómo actuar, ya sea que se requiera atención médica, la presencia de protección civil, etcétera, etcétera. Ahí los directores son los encargados de avisar. Y no está de más aprendernos esos protocolos, aunque no pasen, son preguntas de examen y siempre salimos de los exámenes. Es que yo salí muy mal, pero yo estaba segura, yo estaba seguro de que esta era la respuesta. Simplemente, si entre nosotros nos preguntamos, a ver, si pasa esta situación, ¿tú qué harías? Con esos manuales en mano, nuestro instinto nos lleva a hacer otras cosas, pero a lo mejor esas buenas acciones que nosotros decimos es lo correcto, es lo mejor, incluso para situaciones graves en las que está de por medio la vida del alumno, a veces en vez de ayudar, estamos entorpeciendo totalmente todo el proceso. Entonces, hay que aprendérnoslo para saber si se nos llega a presentar una situación, que esperemos que no, pero también para los exámenes de promoción horizontal y vertical, que de repente nos incluyen muchas preguntas por ahí. Y algo que pasa en todas las escuelas, maestra, los niños se caen. Entonces, simplemente con ese detalle, no podemos decir, no quiero ir al protocolo porque acá nunca pasa, siempre nos pasa y puede pasar cualquier cosa. También está el programa escolar de protección civil. Protección civil eh, es algo que concierne al Estado, pero también está presente en las escuelas porque ellos nos ayudan a contribuir a la seguridad escolar a través de la elaboración, actualización, operación y seguimiento del programa escolar de protección civil. No solamente acuden cuando pasa algo, sino también que ellos tienen programas preventivos y tienen programas didácticos que pueden presentarse en las escuelas como obras de teatro, pláticas con los alumnos y cualquier otra cosa que sirva para prevenir cualquier cosa en la que ellos tendrían que actuar. O sea, deberá hacer énfasis en que el Comité de Protección Civil es responsable de gestionar lo necesario para que todos puedan tener las condiciones de identificación de los riesgos a los que se expone la comunidad escolar. Hay muchas escuelas que ya las ramas de los árboles están huecas y si los niños se cuelgan se van a caer. Entonces, Protección Civil es el encargado de este tipo de vigilancia. Panales de abejas, por ejemplo, cualquier cosa que tenga que actuar protección civil. Dentro de sus funciones está promover la colaboración y coordinación con las autoridades municipales y estatales, así como tener cuerpos de auxilio disponibles para cualquier situación. Gestionar en las instancias competentes la asesoría y acompañamiento para elaborar, actualizar, operar y dar seguimiento al programa escolar de protección civil. Dar a conocer a la comunidad los riesgos, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela, supervisar la realización de acciones de prevención y corrección de riesgos dentro del plantel, fomentar la capacitación de los miembros del comité en materia de protección civil, coadyuvar en la formación, organización y capacitación de brigadas también, realizar campañas de difusión que fomenten una cultura de protección civil entre nuestros estudiantes y coordinarse con el CEPS para que el Consejo Técnico Escolar considere en el programa de mejora continua elaboración de simulacros dentro del plantel y demás medidas que se tengan para la prevención. Pasamos a convivencia escolar. Ya casi estamos llegando al término de esta guía que vemos que es importante sí profundizar en cada una de estas situaciones porque al final de cuentas pues es la que regula todo lo que sucede en cada una de las escuelas. Y en el numeral 199 nos menciona que todos los actores de los centros educativos deben de ser capaces de garantizar una educación de excelencia, de tener espacios adecuados en los que es importante prevenir actos y conductas de discriminación y de violencia. Ahorita mencionábamos que pueden suceder muchas situaciones, malos entendidos entre alumnos, entre personal de la misma escuela, pero la mediación es el primer instrumento que se utiliza para resolver ese conflicto. Se da por voluntad propia, se reúnen las personas que están involucradas, se establece esa comunicación y pues la finalidad es que podamos solucionar ese desacuerdo, esa inconformidad
o esa situación que tengamos por ahí. Esta herramienta permite la comunicación directa entre las personas involucradas y es un beneficio para que ambos tengan una solución sin tener que llegar ya a lo legal. Las siguientes fases serán de apoyo para el desarrollo de la mediación escolar. Actos previos preconciliatorios se refiere a los hechos en los que ambas partes solicitan la intervención de manera voluntaria. Ambos deciden que van a conversar, que van a tratar de arreglar esa situación antes de llegar a lo legal. Explicar el proceso por parte del conciliador. El conciliador debe detallar el procedimiento que debe ser voluntario, confidencial, gratuito, imparcial y respetuoso. Debe escuchar a ambas partes y tratar de buscar esa solución. Señalar cuáles son esas reglas es importante cuando se esté dando esta situación en la que los dos conversan, pues tratar de no interrumpir, de mantener la escucha activa, de no ejercer ningún tipo de violencia, de asistir acompañado de un adulto únicamente si son personas menores y de tener los teléfonos apagados para evitar pues alguna interrupción. Se deben de exponer los hechos o aspectos que realizan ambas partes. Se debe identificar cuál es el conflicto, cuáles son los posibles soluciones y cuál es el acuerdo entre estas partes. En todo momento, el directivo y el personal debe fomentar entre la comunidad la cultura de la paz y no violencia. Acuérdense que se busca ahorita generar esa convivencia democrática basada en la legalidad, el respeto y la dignidad, siempre respetando esos derechos humanos mediante todo lo que se vaya a realizar para llegar a esta conciliación. Practicar la construcción de consensos y regirse por valores de respeto, legalidad y paz. Utilizar los programas y contenidos para promover acciones positivas y motivar la convivencia. Contar con figuras especializadas que promuevan de manera permanente la convivencia pacífica, inclusiva y democrática. Favorecer una cultura de prevención al maltrato o abuso en la escuela. Promover prácticas relacionadas con la cultura de la paz y la resolución pacífica de conflictos. Promover campañas directas y explícitas sobre normas básicas de convivencia y fomentar la cultura para la paz y la transversalidad de la igualdad de género, derechos de los niños, niñas y adolescentes, prevenir y erradicar la violencia de género, la discriminación y el acoso escolar. Esto mediante estrategias, intervenciones y actividades pedagógicas que sean de carácter preventivo y formativo. Entonces, en las escuelas debe promoverse esta cultura de la paz, esta cultura de no ser violentos, de tener una convivencia democrática, de respetar a todas las personas, respetar sus derechos, y los encargados de esta promoción van a ser el directivo y todo el personal docente. ¿Cómo lo van a hacer? A través de la práctica de la construcción de consensos y regirse por valores de respeto, legalidad y cultura de la paz para reconocerse como una comunidad inclusiva. Pueden también plantear diferentes programas o realizar acciones que lleven a la convivencia. Pueden invitar a figuras especializadas para que les hablen a los niños sobre la convivencia y cómo llevarla a cabo. Deben favorecer una cultura de prevención al maltrato o abuso en la escuela. Deben promover estas prácticas que tengan que ver con la cultura de la paz y la resolución pacífica de los problemas. Deben promover campañas para que se pueda también seguir fomentando esta cultura de la paz y promover la transversalidad de la igualdad de género, los derechos de los niños, prevenir y erradicar la violencia de género, la discriminación, el acoso escolar, mediante estrategias, intervenciones y actividades pedagógicas de carácter preventivo y formativo. Entonces, en conjunto con el Comité Escolar de Participación Social, deberán ver que estos ambientes de convivencia se promuevan, es decir, que haya espacios donde los niños puedan convivir sanamente y que podamos erradicar esta cultura, perdón, promover esta cultura de la paz.